Buenas noches, clan. Espero que estén bien. ¿Están listos para otra hora de mucho terror? Déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saberlo. Comencemos con la primera historia. Crecí en una casa sencilla en Tepatitlán de Morelos, con mis padres y mi hermano menor. El patio era grande, lleno de plantas y con un olor constante a tierra mojada, incluso en los días secos. Una de las cosas que más me intrigaba de esa casa era una puerta de madera en el muro del fondo. Siempre estuvo cerrada con llave. Mis padres decían que era solo una parte vieja del muro que nunca se retiró. Cuando preguntaba, respondían rápido, como si quisieran cambiar de tema. Nunca vi a nadie tocarla. Con el tiempo, dejé de preguntar, pero la curiosidad quedó ahí, dormida. La vida me llevó lejos de esa casa por muchos años. Salí a estudiar, trabajar, construir mi propia vida. Mi hermano también se fue temprano, pero los dos, mi padre y mi madre, se quedaron ahí hasta el final. Cuando enfermaron, trataba de visitarlos lo más posible, pero los viajes eran difíciles y cortos. Después de que murieron, con menos de 4 meses de diferencia, tuve que volver para resolver todo lo de la herencia. Fue un período extraño. La casa parecía más pequeña, el silencio más pesado, y la puerta seguía ahí. La primera semana allí dormía poco. No era solo por la nostalgia, sino por la sensación de estar ocupando un espacio que ya no me pertenecía. Todo allí me recordaba a ellos. La silla de la cocina donde se sentaba mi padre. La colcha que mi madre insistía en mantener en la sala, aunque estuviera vieja y gastada. Evitaba el patio al principio, pero una tarde calurosa salí a tomar aire. Fue inevitable mirar esa puerta. Me acerqué más. La madera parecía más oscura, más húmeda, pero todavía sólida. El pestillo, cubierto de óxido, seguía ahí. Mi corazón se aceleró. No sé qué me pasó. Volví a entrar. Busqué la llave vieja que recordaba haber visto en uno de los armarios de la despensa. Todavía estaba ahí, oxidada pero entera. La llevé conmigo casi por impulso, sin pensar mucho. El sonido de la llave entrando en la cerradura fue más fuerte de lo que esperaba. Tuve que forzar un poco. Cuando finalmente abrí la puerta, mi cuerpo se congeló. Esperaba ver el muro de atrás, quizás tierra, piedras, maleza, pero lo que apareció fue un pasillo, largo, poco iluminado, con paredes de ladrillo húmedo, como si siempre hubiera estado ahí. Me quedé parado un rato mirando. El pasillo era estrecho, con el techo bajo. El suelo parecía de concreto, pero irregular, lleno de marcas. No pude ver el final. Había una curva allá adelante, a la derecha. No entraba viento, no salía aire. El aire ahí dentro parecía detenido, muerto. La única luz venía de la apertura de la puerta, y aún así, la oscuridad parecía absorberlo todo. No escuché nada, ni agua, ni viento, ni insectos, ningún sonido. Me dio un escalofrío extraño, la misma sensación que tienes cuando entras en un lugar donde no deberías estar. Di un paso atrás y cerré la puerta. La cerré con llave otra vez, sin dudar. El pestillo chirrió, y la llave quedó trabada un instante antes de salir. Entré directo, me lavé la cara, intenté no pensar mucho. Traté de convencerme de que era solo una estructura antigua de la casa, un sótano externo, tal vez. Pero la verdad es que esa puerta nunca daba a ningún lugar. El muro era el límite de la propiedad, no había espacio al otro lado. Era imposible. Por la noche soñé con el pasillo, soñé que entraba en él, y cuanto más caminaba, más se ensanchaba. Me desperté sudando, con la boca seca. En los días siguientes intenté mantener una rutina, resolver papeles, separar documentos, contactar al abogado. Pero mi atención siempre volvía a la puerta. Me sorprendí mirando por la ventana de la cocina, directo hacia ella. Pensé en abrirla otra vez, pero no pude. Algo me detenía. Entonces, en la quinta noche, escuché golpes, muy suaves, 3 toques, como si alguien tocara la madera con los nudillos con cuidado. Me senté en la cama con el corazón en la garganta. Pensé que era mi cabeza. Me quedé escuchando. Silencio. Después, otros 3 golpes,
idénticos. Bajé despacio, con los pies descalzos. Cada escalón parecía crujir. La casa estaba oscura, pero la luz del pasillo de la cocina me guiaba. Abrí la puerta que daba al patio. La noche estaba quieta, sin viento. Las plantas ni se movían. Caminé hasta la puerta del muro. Apoyé el oído, dudando. Nada. Estuve ahí unos 2 minutos, escuchando mi propio corazón. Cuando me di la vuelta para regresar, escuché 3 golpes otra vez, esta vez un poco más fuertes. Me quedé paralizado. Por instinto, corrí. Entré, cerré todo con llave. Intenté dormir otra vez, pero no pude. Al día siguiente fui a la alcaldía a buscar planos antiguos de la casa. El encargado se mostró extraño, pero logró encontrar un proyecto de más de 40 años atrás. No había nada construido detrás del muro, nada, solo el muro. Volví a casa con una mezcla de alivio e inquietud. Alivio porque parecía confirmar lo que pensaba. Inquietud porque lo vi con mis propios ojos. Abrí esa puerta y vi el pasillo. Y ahora los golpes ocurrían con frecuencia, todos los días, a la misma hora, siempre de madrugada. 3 toques, nada más. Grabé una vez con el celular en la ventana, dejé el aparato filmando. Cuando vi el video, solo había silencio, ningún sonido, ni golpes, ni siquiera los ruidos de la noche, como si el audio hubiera sido borrado. Pensé en mostrárselo a mi hermano, pero creí que solo se preocuparía más por mí. Lo llamé, intenté hablar de la puerta. Él dijo que nunca tuvo valor para preguntar, pero que también encontraba esa parte de la casa extraña. Contó que tuvo pesadillas con ella en la infancia. Me quedé callado. No le conté nada. A la noche siguiente dormí con un cuchillo de cocina al lado de la cama. Ridículo, lo sé, pero me sentía vulnerable. Cerca de las 3 de la mañana, desperté con un sonido diferente. Todavía eran los golpes, pero ahora seguidos por un arrastre, como si uñas o algo duro rozara la madera. Me estremecí. No fui a la puerta esa vez. Me quedé en la cama, sujetando el cuchillo con fuerza, como si eso me protegiera de algo que no entendía. El sonido duró menos de 1 minuto, pero fue suficiente para que no volviera a dormir. Empecé a dejar luces encendidas por la casa, especialmente en el pasillo. La sensación de ser observado aumentaba. Durante el día todo parecía normal, pero por la noche cada sombra parecía moverse un poco más de lo normal. Lo más extraño era que no había señales físicas en la puerta, ninguna marca de golpe, ni arañazo, nada. Como si todo ocurriera solo en el plano del sonido o en mi cabeza. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? ¿A la policía? ¿A un cura? ¿A un albañil para tapar la puerta? Todo parecía demasiado exagerado. Decidí tomar una foto del pasillo. Al final de la tarde respiré profundo. Saqué el celular y abrí la puerta otra vez. El pasillo seguía igual, oscuro, húmedo, largo. Saqué 3 fotos y cerré inmediatamente. Cuando revisé las imágenes, las 2 primeras estaban normales, pero la tercera tenía una mancha oscura al fondo del pasillo, como una sombra de persona. Traté de hacer zoom, pero no pude ver bien. Mi corazón se aceleró. Borré la foto al instante. Intenté recuperarla de la papelera, pero el celular se trabó. Nunca volví a encontrar esa imagen. Después empecé a tener dificultad para comer. La comida no tenía sabor. Perdí peso en pocos días. Tuve dolores de cabeza, mareos. Fui al médico del pueblo, que dijo que era estrés, duelo acumulado, quizá depresión. Acepté ese diagnóstico, intentando creerlo. Pero, ¿y el pasillo? ¿Y los golpes? ¿Y la sombra? Pensé en sellar la puerta para siempre. Comprar cemento, ladrillos, tapar todo. Pero algo dentro de mí dudaba. Era como si, de alguna manera, eso no fuera posible. Recordé sueños antiguos, cosas que soñaba de niño y que no tenían sentido en ese momento. Pasillos estrechos, un sonido de golpe lejano, alguien llamando mi nombre desde un lugar que no veía. ¿Estaría eso ahí antes? ¿Solo lo había olvidado? Revisé viejas fotos de la infancia. En ninguna la puerta aparecía abierta. Pero en una, que parecía tomada por error, se veía una línea oscura entre el marco y la madera, como si alguien estuviera al otro lado mirando.
Fui al fondo del patio de nuevo, a plena luz del día. Toqué la madera de la puerta. Estaba tibia, como si hubiera absorbido el calor del sol. Puse el oído. Silencio. Pero el olor era extraño. No a mojo ni madera vieja. Era algo más dulce, más denso, como flores podridas. Abrí la puerta, pero no entré. Solo observé. Y entonces escuché. Una respiración, baja, lenta, pero claramente humana. No era mía. No había nadie ahí. Cerré de nuevo sin pensar. Cerré con llave y corrí de vuelta adentro. Esa noche decidí dormir fuera de la casa. Llamé a un amigo del pueblo y le pedí alojamiento. Me recibió sin muchas preguntas. Dijo que parecía pálido, tenso, diferente. Dormí en el sofá, pero aún así tuve pesadillas. Soñé que abría la puerta y entraba. Caminaba durante minutos, quizás horas, hasta que el pasillo se ensanchaba y mostraba un salón vacío, sin techo. En medio, una niña sentada, de espaldas, susurraba mi nombre sin parar. Cuando me acerqué, se dio vuelta, y era yo, de unos 8 años. Me desperté gritando. Volví a la casa al día siguiente, reacio. Tenía que resolver lo de los muebles, documentos, pertenencias de mis padres. Quedaba mucho por hacer, y aunque tenía miedo, algo me atraía. Pasé todo el día intentando no pensar en la puerta, pero cuando oscureció, volvieron los golpes. 3 toques, luego otros 3. Cada noche, el intervalo entre los golpes parecía menor, como si quien estuviera del otro lado se impacientara. Quise abrirla, solo para acabar con la duda, para ver si había alguien, algo, una explicación, pero no pude. Cerré la puerta del cuarto con llave, puse muebles contra ella, como si eso impidiera algo, y aún así, escuchaba golpes, a través de la pared, a través del colchón, como si no importara dónde estuviera. El sonido venía. Me desperté en mitad de la noche, sentado, sin recordar haberme levantado. Tenía los pies sucios de tierra. La llave de la puerta estaba en mi mano. Dejé de dormir bien. Caminaba por la casa como un zombi. Me grabé durmiendo para entender qué pasaba. En el video, cerca de las 3:20 de la madrugada, me levanto. Camino hasta la puerta del patio. Me quedo quieto casi 5 minutos. Luego vuelvo a la cama. No recuerdo nada de eso. Ni siquiera recuerdo haber soñado. Se lo mostré a mi hermano, que guardó silencio un rato. Dijo que tal vez sería mejor que me fuera, vendiera todo, olvidara la casa. Pero sabía que no era tan simple. A la mañana siguiente tomé una decisión. No abriría la puerta más, ni entrar, ni mirar. Terminaría lo que tenía que hacer y me iría. Pasé el día empacando objetos, separando papeles, donando ropa de mis padres. Estaba cansado, pero aliviado. Cuando llegó la noche, fui a la habitación temprano, evité andar por la casa, puse audífonos y traté de escuchar música hasta dormirme. Pero aunque el volumen estaba alto, a las 3:20 escuché los golpes, y aunque cerrara los ojos, sabía de dónde venían. No fui a la puerta, me quedé inmóvil, temblando. Al despertar, fui al patio. La llave no estaba donde la dejé. Busqué por todas partes, pero había desaparecido. Me sentí invadido, como si algo o alguien quisiera forzar ese contacto. Pensé en cerrar toda la casa, en pedir ayuda, pero sabía que nadie entendería. Como si la experiencia estuviera solo en mí, atrapada en mi cuerpo, en mi vínculo con ese lugar. Intenté ignorarlo, pero el cansancio empezó a vencerme. Esa tarde me senté en la cocina con una taza de café frío. El silencio era opresivo. Toqué el celular sin querer. Abrí la grabadora de voz. Un audio reciente estaba nombrado con la fecha del día anterior. No recordaba haber grabado nada. Lo reproduje. Al principio solo estática, después pasos, lentos, arrastrados, como si alguien rozara los pies. Y entonces mi voz, susurrando. Decía mi nombre repetidas veces. Casi dejé caer el celular, quedé paralizado. El audio duraba más de 4 minutos. En los últimos 30 segundos se oía un golpe en la madera. 3 veces. Pausa.
otros 3, y luego una respiración agitada, muy cerca del micrófono, como si alguien acercara el celular a la boca. Borré el archivo, pero el nombre seguía en la lista. Intenté borrar otra vez, pero el sistema se trababa. Reinicié el aparato. Cuando encendió, el audio ya no estaba. Pasé el día con el celular apagado, como si eso me protegiera. Pensé en llamar a alguien. Un cura, un sanador cualquiera. En mi infancia, mi madre a veces llamaba a una señora que hacía rezos con ramas y sal cuando alguien tenía pesadillas o estaba enfermo. Quise buscarla, pero recordé que había muerto hacía años. Encontré su nombre en un cuaderno viejo de mi madre, junto con una receta de té para dormir. Leí eso como un mensaje, como si mi madre intentara calmarme, incluso después de muerta. Esa noche dormí en el sofá, frente a la puerta del patio. Dejé todas las luces prendidas, la tele en un canal cualquiera con el volumen bajo. Cerré los ojos y escuché los golpes. 3 toques y una voz, débil, casi infantil, diciendo: «Ábreme, por favor». El corazón me latía fuerte. Me encogí en el sofá, sin fuerzas para moverme. La voz repitió varias veces la misma frase, con la misma entonación, casi llorando. Al día siguiente juré que me iría. Empecé a hacer las maletas. Llamé al abogado. Dije que firmaría los papeles y pondría la casa a la venta. Él estuvo de acuerdo y llevaría los documentos. Pero en la tarde, cuando fui a revisar una última vez el patio, algo me detuvo. La puerta estaba abierta, apenas entreabierta, pero abierta. Y no la había abierto yo. Me acerqué con cuidado, con las manos temblando. La empujé un poco más y vi el pasillo otra vez. Igual, pero esta vez había marcas en el suelo, huellas, como si alguien descalzo hubiera caminado ahí. Retrocedí, tomé el celular y saqué otra foto. Cerré la puerta, pero esta vez la llave estaba de nuevo en la cerradura, como si nunca hubiera desaparecido. Entré, me senté en el suelo de la cocina y empecé a llorar. Un llanto contenido, de rabia, miedo, cansancio. Sentí que todo me absorbía, como si la casa me tirara hacia algo que no quería recordar, o que quizá ya sabía. Pensé en los sueños de niño, en la sensación de haber vivido eso antes, como un eco de la infancia. Más tarde abrí la foto. Ahí estaba, al fondo del pasillo, apoyada en la pared, una figura pequeña, sentada. No se veía la cara, pero parecía una niña. La misma posición del sueño, la misma silueta. Borré la imagen de inmediato. Sentí que no debía guardar eso conmigo. Casi tiré el celular al fregadero. Pasé el resto del día en silencio, como entumecido. Al anochecer ni me di cuenta que me dormí. Me desperté horas después con una risa débil, risa de niño. Dentro de la casa, la luz de la sala estaba apagada, aunque la había dejado prendida. El control remoto estaba en el suelo. Me levanté despacio, mirando cada rincón. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que agarrarme de la pared. Caminé hasta el pasillo y vi algo en el suelo, cerca de la puerta del patio. Un dibujo, hecho con crayones, como los que usaba de niño. Mostraba una casa, un árbol y un niño parado junto a una puerta. La figura tenía ojos grandes y vacíos. En la esquina inferior decía: «Vuelve». Guardé el dibujo en una caja de cartón junto con otros recuerdos viejos. Quería olvidarlo, pero no pude. Era como si eso hubiera salido de mí, de una parte enterrada y olvidada. Empecé a tener lapsos de memoria. A veces despertaba en otro cuarto sin saber cómo llegué ahí. Una vez desperté en el patio, sentado en la silla de mi padre, con la puerta del muro abierta detrás de mí. No recuerdo haber ido ahí. No recuerdo nada de esa noche. La sensación era que me llevaban poco a poco. Empecé a preguntarme si era solo el duelo, si estaba volviéndome loco, pero era difícil creerlo cuando todo a mi alrededor decía lo contrario. El pasillo no desaparecía. Los golpes continuaban. Las voces también. Incluso las plantas del patio comenzaron a morir, como si algo drenara todo. Intenté grabar más videos y audios, pero siempre desaparecían o se distorsionaban. Nada que hacía quedaba registrado. Era como si la casa se defendiera,
como si no quisiera que eso saliera de ahí, como un secreto antiguo, muy bien guardado. Una madrugada cualquiera, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Me senté en la cama, jadeando. Miré alrededor. La ventana estaba entreabierta y el aire frío entraba en oleadas. Fui a la cocina, encendí la luz y allí estaba. La puerta del muro abierta, el pasillo, oscuro como siempre. Pero ahora había voces, muchas, bajitas, superpuestas, como si susurraran todas juntas. Ninguna frase clara, solo murmullos, como oraciones olvidadas. Me acerqué contra mi voluntad. El suelo estaba frío bajo mis pies. Y entonces, desde el fondo, escuché mi nombre, con la voz de mi madre. Retrocedí rápido, cerré la puerta, empujé la nevera contra ella. Me quedé despierto hasta que amaneció. Cuando salió el sol, no había más sonidos. La nevera estaba en su lugar, pero la puerta estaba sin llave. Algo me estaba probando, atrayendo. Empecé a pensar en irme, pero me sentía atrapado. No físicamente, sino emocionalmente. Como si debiera algo a esa casa, o como si hubiera olvidado algo importante. Pasé el día de un cuarto a otro tratando de recordar qué había detrás de todo eso. Entonces, encontré una caja en lo alto del armario del cuarto de mis padres. Nunca la había movido. Estaba llena de fotos viejas, papeles, cartas, entre ellas una hoja amarillenta, escrita a mano, con la letra de mi padre. Decía: nunca abras la puerta, nunca entres. Si él llama, cierra los ojos. Si ella llora, tapa tus oídos. Si reconoces la voz, huye. Se me heló la sangre. Nunca la había visto. Mostraba que ellos sabían que la puerta no era solo una parte extraña del muro, era un límite, una frontera, y siempre intentaron protegerme de eso. Me senté en el suelo y leí la nota varias veces. En la misma caja había una cinta cassette. Me tomó un tiempo encontrar un aparato que todavía funcionara. Cuando di play, escuché lo que parecía una grabación ambiental de la casa. Voces lejanas. La de mi madre diciendo algo como: él está soñando otra vez. Mi padre diciendo: fue hasta allá, vi sus pies sucios. Luego silencio, un llanto débil, y entonces otra vez los golpes. 3 toques, repetidos, rítmicos. Al final de la cinta, la voz clara de mi madre: un día él va a abrir. Empecé a aceptar que tal vez eso siempre estuvo conmigo, desde niño, como un vínculo inexplicable con ese lugar. Quizás algo que olvidé a propósito, por miedo, por trauma. Y ahora, solo, de vuelta en la casa, todo regresaba. Decidí no salir por la noche. Cerré todas las puertas, guardé las llaves. Aún así, la sensación crecía. El pasillo parecía más presente, más cerca. A veces sentía que se extendía por toda la casa, por las paredes, por las sombras. En las últimas noches, los golpes vinieron de otros lugares: el armario, la pared del baño, dentro del colchón, golpes suaves, insistentes, que me hacían estremecer. Hasta el espejo del pasillo se empañó una noche, y alguien escribió: es la hora. Lo fregué con fuerza, pero las letras volvieron al día siguiente. La casa parecía susurrar cosas. Empecé a hablar solo, o quizá con ella, con lo que estaba ahí. Pedí que parara, pedí que olvidara, pero no servía. Eso tenía un tiempo propio, y se estaba acabando. La última madrugada no escuché golpes, ni voces, solo silencio, pero el silencio más aterrador, un vacío absoluto, como si todo se hubiera detenido. Me levanté despacio y fui a la puerta del muro. Estaba abierta. El pasillo parecía respirar. La oscuridad latía. Di 2 pasos adentro. Sentí un frío antiguo, un olor familiar, como si hubiera vuelto a un lugar donde ya estuve. Al fondo, una luz débil y una figura esperándome, con los brazos abiertos, pequeña, como una niña, como yo mismo. Cerré los ojos y todo quedó en silencio. No sé si entré, no sé si salí. Solo sé que desde entonces la casa está cerrada. La gente dice que nadie vive allí, pero a veces los vecinos oyen ruidos. 3 golpes, siempre cerca de las 3 de la mañana. Algunos dicen que es solo el viento,
Otros, que es la casa recordando. Yo no sé qué es real. Solo sé que desde que abrí esa puerta, nada fue igual. Y tal vez nunca salí de allí. Vivo solo en Tepatitlán de Morelos desde que murió mi padre. La casa es pequeña, una herencia familiar, y está en un barrio tranquilo. Siempre me gustó el silencio aquí, especialmente de madrugada. Trabajo editando videos, así que mi rutina ya estaba un poco invertida. Dormía tarde, me despertaba tarde, nada fuera de lo normal, pero hace unas semanas empecé a notar un patrón extraño. Cada madrugada, exactamente a las 03:22, el portero eléctrico sonaba. Al principio pensé que sería algún vecino borracho o un problema del sistema, pero cuando contestaba, solo había silencio. Ni ruido, ni respiración, ni un clic. Solo un vacío total. Pensé que era problema del aparato. Compré otro más moderno, con cámara. Lo instalé yo mismo. Lo probé durante el día. Funcionaba perfecto. Pero a las 03:22, el mismo timbre, el mismo silencio. No aparecía nadie en la cámara. Un amigo eléctrico vino a revisarlo. Según él, todo estaba bien. Ningún cable suelto, nada sospechoso. Igual seguía pasando. Empecé a sentir molestia. No era miedo todavía, sino inquietud. Era como si eso me estuviera vigilando, probando mi paciencia, y yo no podía evitar esperar el timbre cada noche. Entonces comenzaron a pasar otras cosas. Las frutas, que siempre duraban una semana, comenzaron a pudrirse de un día para otro. Naranjas se marchitaban, manzanas se oscurecían, plátanos se llenaban de manchas negras en pocas horas. Mis plantas también comenzaron a morir. Siempre las cuidaba bien, regándolas a tiempo, poniéndolas al sol, pero una a una se secaron, como si algo les drenara la vida. El aire dentro de la casa empezó a sentirse extraño, denso, ¿sabes? Como si el ambiente estuviera cargado, difícil de respirar. Empecé a tener insomnio, y cuando dormía, despertaba sudando, con la sensación de que alguien me estaba mirando. La peor noche fue cuando escuché a alguien susurrar mi nombre. Era una voz baja, casi imperceptible, pero juro que la escuché. Santiago. El sonido venía del lado de la cama. Salté, encendí la luz, revisé el cuarto. Nada. Las puertas cerradas, todas las ventanas también. No había nadie, pero el frío que sentí no era psicológico. Era como si algo me hubiera atravesado. Me dio náuseas, dolor de cabeza. La piel se me erizó por minutos. Desde esa noche empecé a grabar el ambiente durante la madrugada. Dejaba el celular en modo grabación de voz en la cabecera. Necesitaba alguna prueba de que no estaba loco. Al día siguiente escuché las grabaciones. Había cosas ahí. En medio del silencio se escuchaba una respiración larga, muy lejana. Después, palabras, algunas frases completas, cosas como "no mires atrás" o "él está llegando". La voz parecía la misma que susurró mi nombre. Quedé en shock. Pero cuando mostraba las grabaciones a un amigo, el audio estaba completamente mudo. Ni ruido, ni mi voz hablando, nada. Como si lo hubieran borrado. Pasó más de una vez. Yo escuchaba todo, pero los demás solo silencio. Pensé que era problema de la aplicación. Probé otra grabadora. Mismo resultado. Empecé a aislarme. Evitaba salir. Tenía miedo de que las cosas empeoraran cuando no estuviera. Mi cuerpo también empezó a sentirlo. Cansancio, como si corriera una maratón todas las noches. Ojeras profundas, piel más pálida, y la sensación constante de no estar solo. A veces oía pasos en el pasillo mientras estaba en la cocina. Otras sentía un aliento frío en el cuello. No eran sustos exagerados, eran cosas pequeñas, discretas pero constantes. Era como si alguien probara los límites de mi percepción, y cada día más sentía que algo me tiraba, como si una presencia intentara arrastrarme a un lugar que no podía ver. Comencé a anotar todo en un cuaderno, horarios, sensaciones, frases que escuchaba. Quería entender si había un patrón, alguna lógica.
El portero seguía sonando a las 03:22 en punto. Ya ni contestaba, pero aunque no contestaba, el sonido llenaba la casa. Una vez apagué el disyuntor para ver si paraba. No paró. Eso me trastornó. ¿Cómo podía funcionar sin energía? Empecé a dejar el celular grabando en la sala, pero la cámara se trababa o apagaba sola a las 03:21. Cuando revisaba, solo tenía video hasta 1 minuto antes del timbre. Nunca pude registrar el timbre en video. Fui a hablar con la administración del edificio. Quería saber si alguien más recibía llamadas a esa hora. El encargado dijo que nadie se había quejado. Pregunté si el sistema podía ser hackeado. Se rió, dijo que era un edificio viejo, con sistema analógico, imposible de hackear remotamente. Insistí y mandó un técnico a revisar la central. Nuevamente, sin fallas. Ninguna llamada registrada a las 03:22. Eso me dejó más confundido. Era como si todo pasara solo conmigo, como si el edificio entero estuviera en paz, menos mi departamento. Intenté salir unos días. Fui a casa de mi hermana en Guadalajara. Quería descansar, cambiar de ambiente, ver si mejoraba. Los primeros días todo bien. Dormí mejor, volví a comer. Pero a la tercera noche desperté a las 03:22 con el celular vibrando. Era una llamada sin número. Cuando contesté, silencio. Miré el reloj, justo la misma hora. Pensé que era coincidencia, pero la noche siguiente, igual. Lo mismo. Ahí entendí que no era la casa, era conmigo. Lo que sea que me perturbaba me había seguido. Volví a Tepatitlán al día siguiente sin contarle a mi hermana. De vuelta en casa, todo parecía aún más denso. El aire pesado, olor a humedad, luz amarilla medio tenue. Las cosas empezaron a moverse solas, pero sutilmente. Un bolígrafo que dejé en la mesa aparecía en el suelo. Una silla que estaba contra la pared, girada hacia la puerta. El portero seguía sonando. Una madrugada desperté con la televisión encendida. Estaba en silencio, pantalla negra, solo la luz azul parpadeando. Nunca dejo la TV en espera. En la pantalla, por una fracción de segundo, vi algo. Una silueta. Parecía alguien parado al otro lado, como si me observara. Pero desapareció antes de que pudiera entender. Después de eso, dejé de intentar grabar o probar algo. No servía. Me sentía vigilado todo el tiempo. Caminaba por la casa con el celular en la mano, solo por seguridad. Dormía con la luz del baño encendida, como si eso evitara algo. A veces me sentaba en la sala esperando el timbre. Miraba el portero, tratando de entender si venía de ahí. Ya no confiaba en mis sentidos. ¿Estaría imaginando? ¿Cómo explicar las frutas, las plantas, el peso en el aire? Un día bajé a hablar con los vecinos. Quería saber si alguien sentía algo extraño. Toqué en la puerta 201, la señora Lucía. Una señora amable, jubilada. Le conté por encima que escuchaba ruidos extraños, sin entrar en detalles. Me miró con una expresión que cambió de amable a tensa. Se dijo solo: «Aquí es mejor no hablar de esas cosas». Pregunté por qué, pero cerró la puerta. Me quedé parado unos segundos, intentando entender si era miedo, superstición o si sabía algo. Volví a mi departamento con un peso aún mayor. Empecé a tener sueños extraños, siempre el mismo lugar, un pasillo oscuro, largo, que parecía no tener fin. Caminaba descalzo, sentía el suelo frío. Al final había una puerta, nunca lograba llegar a ella. Algo me jalaba, como un elástico invisible. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. A veces oía mi nombre en el sueño, con el mismo tono del susurro. Era como si esa presencia intentara llamarme, atraerme a esa puerta, pero no sabía qué había al otro lado, y sinceramente no quería saber. Una noche dormí con el celular bajo la almohada. Quería grabar algún sonido cercano. En la mañana desperté con la cara dormida. El celular tenía una grabación de 8 minutos. Puse los audífonos y escuché. Primero mi ronquido leve, respiración normal, luego una frase clara, con enojo. «¿Por qué sigues aquí?» La voz era diferente, más grave, áspera. Salté de la cama asustado. Intenté escuchar otra vez. Silencio. La grabación desapareció.
Solo quedó un archivo vacío, como si nunca hubiera sido grabada. Pasé el día encerrado mirando las paredes. Ya no era el mismo. Evitaba espejos y el silencio. Cuando el silencio era muy profundo, parecía que algo se acercaba. Empecé a usar audífonos aunque no tuviera música, solo para tener un sonido constante. Me sentía débil, no físicamente, pero como si me drenaran la energía poco a poco. Algunas noches no podía levantarme de la cama, aunque estuviera despierto, como si algo invisible me presionara. En una de esas noches, escuché el susurro cerca del oído, más fuerte. Llegó la hora. Pero, ¿hora de qué? Me quedé paralizado, sudando frío. Volví a escribir en el cuaderno, aunque temblaba. Anoté fechas, sueños, horas. El patrón era claro. Todo giraba alrededor de las 03:22. El portero, las grabaciones, las pesadillas, incluso los escalofríos venían a esa hora. Decidí intentar quedarme despierto hasta tarde. Dejé la luz encendida, la TV prendida, café en mano. A las 03:21 me puse frente al portero. Esperé. Sonó una vez. Respiré hondo y contesté. Silencio. Pero esta vez escuché una respiración corta, luego pasos, como si alguien caminara lentamente dentro del edificio, lejos, pero acercándose. No dormí esa noche. Me quedé con la luz encendida, sentado en el sofá con un cuchillo de cocina a mi lado. Sabía que no servía, pero me sentía mejor así. Empecé a preguntarme si estaba volviéndome loco, si era alguna enfermedad, pero las señales físicas eran demasiado reales y ese peso en el aire no era producto de mi mente. Llamé a mi madre al día siguiente. Inventé que estaba enfermo, solo para escuchar su voz. Hablar con alguien que me conoce desde siempre me hacía sentir que todavía estaba aquí, que todavía era yo. Busqué ayuda. Fui a un psicólogo sin contarle todo. Le dije que tenía problemas para dormir, ansiedad, sensaciones extrañas. Me escuchó y habló de estrés, aislamiento. Me recomendó escribir cartas para reconectarme con la realidad. Lo hice por unos días. Escribía: hoy es miércoles. Me desperté a las 10, tomé café, escuché un sonido raro a las 3 de la mañana. Casi un diario, pero directo. Funcionó unos días. Me sentí un poco mejor, hasta que una noche abrí el cuaderno y vi una página que no recordaba haber escrito. La letra era mía, pero temblorosa, como si la hubiera escrito rápido o bajo algo. La frase era corta: no escuches más, así es como él entra. Quedé paralizado. No recordaba haberla escrito. Revisé el cuaderno buscando sentido. Nada. Solo esa frase en medio de páginas en blanco. Desde entonces empecé a escuchar golpes en la pared del cuarto. Siempre 3 golpes, rítmicos. Cuando respondía, el sonido paraba, pero al día siguiente volvía. Era como si intentara comunicarse o acercarse poco a poco. Intenté salir de casa. Hice maletas, llamé un taxi, pero al llegar a la puerta, la llave no giró. Simplemente no se movía. Probé con otra llave. Nada. Llamé al cerrajero. Vino. Abrió sin esfuerzo. Me miró como si estuviera loco. Pensé que era paranoia, pero a la noche siguiente intenté salir y pasó lo mismo, como si la casa no quisiera que me fuera, como si algo dentro de ella me retuviera. Decidí dormir con la puerta abierta esa noche. A las 03:22 escuché la manija girar sola. Me levanté de un salto, pero no había nadie. La calle estaba vacía, el aire detenido. La manija aún se movía como si alguien la hubiera soltado. Cerré y trancó temblando. Me senté en el suelo abrazando las rodillas, intentando respirar. Algo me decía que ya no era solo extraño, sino peligroso. Estaba siendo rodeado, dominado poco a poco. No físicamente, sino por la mente, la rutina, el miedo. Me di cuenta que todo giraba alrededor de las 03:22, como si mi vida entera fuera absorbida por esa hora. Intenté ignorar. Pasé todo el día fuera, caminando, yendo a lugares llenos de gente. Entré en mercados, me senté en plazas, fui a la iglesia aunque no sea religioso. Solo quería sentirme vivo otra vez.
Durante el día parecía que todo desaparecía. La luz del sol traía paz que ya no existía en casa. Pero cuando el sol se ponía, el pecho se me apretaba y al llegar, las luces parpadeaban. No había cortes de energía en el edificio, solo en mi departamento. Me quedé a oscuras hasta las 03:22 y cuando sonó no fue solo el portero, fue un llanto bajo, profundo, como de un niño, pero venía del aparato. Me acerqué despacio, el corazón en la garganta. Contesté. El llanto paró. Solo quedó un sonido ahogado, como si alguien tapara el micrófono. Me quedé parado con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer. Entonces escuché mi nombre, esta vez con tono casi lloroso. Santiago. Era mi voz, idéntica. Colgué y tiré el aparato lejos. Me senté en el suelo sin saber si llorar, reír o correr. Estaba perdido. Eso superaba cualquier explicación racional. Y lo peor era que, en el fondo, parte de mí ya esperaba eso. Al día siguiente, quité el portero de la pared. Arranqué todo. Cable, soporte, tornillos, lo tiré. Sentí un alivio momentáneo, como si hiciera algo concreto. Pero esa noche, a las 03:22, sonó el teléfono fijo. Ni recordaba que tenía línea. Contesté y solo había una frase repetida. No puedes huir de ti mismo. Era mi voz, pero más grave, distorsionada. Colgué, desconecté el teléfono. El sonido continuó. Salí corriendo, descalzo, en la madrugada. Caminé hasta la esquina, respirando rápido, sin entender qué pasaba conmigo. Volví solo en la mañana. La casa parecía normal, pero al entrar sentí el olor fuerte a humedad y hierro, como sangre vieja. La luz de la sala estaba encendida, aunque el interruptor estaba apagado. Subí al cuarto y encontré el cuaderno sobre la cama, abierto. En la página, otra frase mía. No luches. Las manos me temblaban. Sabía que no había escrito eso. O tal vez sí. Empecé a dudar de mí. Miraba mi reflejo en el espejo y a veces sentía que había algo diferente. La mirada, quizás, más profunda, más cansada, como si ya no fuera completamente yo. Pasé días sin dormir bien. Decidí pedir ayuda espiritual. Fui con una mujer que me recomendaron en el mercado. No me gustan esas cosas, pero ya lo había intentado todo. Le conté parte de la situación, me escuchó en silencio, hizo una oración, tiró cartas, encendió una vela. Luego me miró seria y dijo, «Abriste algo, y ahora no sabes cómo cerrarlo». Pregunté qué era eso. Solo dijo, «Alguien del otro lado quiere recordarte quién eres». No entendí nada. Salí más confundido, pero esa frase me persiguió. Del otro lado. ¿Dónde sería ese otro lado? Volví a casa y me senté en la cama. Tomé el cuaderno y escribí, «¿Qué quieres de mí?». Lo cerré y dejé al lado. Al día siguiente estaba abierto en una página nueva. La respuesta, con mi letra, volver. Sentí frío en la espalda. ¿Volver a dónde? ¿Volver a quién? Pasé el día mirando objetos viejos, fotos, diarios antiguos. Nada tenía sentido. Por la noche tuve un sueño vívido. Estaba en ese pasillo oscuro, pero esta vez llegué a la puerta. Detrás solo había blanco, blanco absoluto. Pero escuché mi voz otra vez. No puedes huir de donde viniste. Empecé a tener lapsos de memoria, cosas que no recordaba haber hecho. Mover muebles, cambiar objetos de lugar, encontrar la puerta de entrada abierta. Pensé que tenía apagones, pero cuando dejaba el celular grabando, no captaba nada. Solo silencio total. Empecé a desconfiar de mí. ¿Estaría durmiendo y caminando? ¿O era otra cosa usando mi cuerpo? Los espejos me molestaban. Evitaba mirarme mucho tiempo. Tenía miedo de ver algo moverse dentro sin que yo me moviera. Y a veces, creo que vi. Un día desperté con la garganta seca y un dedo cortado. Fui al baño a lavar y al mirarme al espejo, vi que mi rostro estaba diferente. La mirada no era mía. Me quedé mirando minutos. Luego, en el cuaderno, apareció otra frase. Casi listo. No recordaba haberla escrito. No sabía qué se preparaba, pero sentía que estaba cerca. Todo indicaba que algo tomaba forma. Un intercambio, un desplazamiento,
Tal vez me estaba volviendo ese otro que susurraba, lloraba, imitaba, y tal vez, al final, solo esperaba que se diera. Después de eso, empecé a evitar dormir. Quedaba despierto toda la noche caminando, escuchando radio, dejando todas las luces encendidas. Pero era inútil. A las 03:22 todo se repetía. Sin portero, sin teléfono, sin nada. Algo se manifestaba. Un golpe, un susurro, una frase en el cuaderno. Una noche oí 3 golpes en la puerta. Cuando abrí, nadie. Pero en el suelo había un espejo pequeño, con el marco que tiré hace años. Lo tomé con cuidado y vi algo escrito con lo que parecía hollín. Ya no eres solo tú. El espejo se rompió solo en mi mano. Sentí que la línea entre sueño y vigilia desaparecía. Ya no sabía si pasaba en realidad o en mi cabeza. Escribía compulsivamente para mantenerme cuerdo. Leía para entender. A veces sentía que alguien respiraba junto a mí mientras escribía. Otras, oía mi nombre desde el armario. La luz parpadeaba cada vez que pasaba. Era como si cada pequeño evento rompiera mi resistencia. Como si eso necesitara mi colapso. Un día desperté sentado en el pasillo, de espaldas a la puerta del baño. No recordaba haber dormido allí. El cuaderno estaba abierto en mi regazo. Había garabatos, espirales, líneas densas. Al final, una frase: la puerta está abierta. Miré alrededor y la puerta del baño estaba entreabierta, aunque siempre la dejaba cerrada. Me acerqué. No entré. Dentro todo parecía normal excepto el espejo, empañado, como si alguien hubiera salido de la ducha. Pero no me había bañado ahí en días, y no vi mi reflejo. Llamé a mi hermana y le pedí que viniera. Ella llegó preocupada y dijo que estaba pálido, con ojeras profundas y olor a humedad. No quise contar todo, pero le pedí quedarme a dormir. Ella aceptó. Esa noche dormí en el cuarto del sobrino. Sentí paz por unas horas, pero a las 03:22 el celular de ella, que cargaba lejos, vibró. Llamada sin número. Contestó. Me miró asustada y preguntó: ¿por qué alguien dijo tu nombre? Volví al día siguiente para no poner en riesgo a la familia. La casa estaba más silenciosa que nunca, con olor a humedad fuerte. En el suelo había una hoja con mi letra: llegamos. No recordaba haberla escrito, pero no trataba de entender. Era inevitable. Empecé a apagar luces, a hablar solo. Era como si 2 personas coexistieran en mí, con voluntades distintas. Los susurros se volvieron conversaciones internas. Miraba objetos y sabía lo que decían. El tiempo cambió. A veces el reloj marcaba 03:22 de día. A veces todo se congelaba. Traté de grabar, pero todo se corrompía. La pantalla mostraba mensajes que desaparecían: acepta o ya cruzaste. Miré fijo al espejo y tuve certeza. El reflejo parpadeó antes que yo. Esa noche no dormí. Me acosté en el suelo a oscuras. El silencio era absoluto. A las 03:22 no hubo sonido, solo una presencia que llenó el cuarto como humo. Sentí peso en el pecho, pero no me moví. Oí mi voz decir: está bien, sin que hablara. Perdí la noción del tiempo. Al amanecer desperté con el cuaderno sobre el pecho. Había una página nueva escrita: ahora entiendes. No sabía qué significaba, pero estaba de acuerdo. Los días siguientes cambiaron. El portero no sonó más. Las frutas no se pudrieron. El aire se volvió ligero. Las plantas brotaron aunque ya las había tirado. Pero yo estaba distinto, más tranquilo pero distante, como si una parte de mí se fuera. Empecé a olvidar cosas básicas. A veces miraba mis manos y no reconocía mis gestos. Los susurros cesaron, pero ahora oía un zumbido constante, un susurro contenido. Volví a salir, a la ciudad, tratando de retomar la rutina. La gente me saludaba, pero me miraba raro. Un vecino me preguntó si tenía un gemelo porque me vio 2 veces en lugares distintos. Reí y cambié de tema. Pero pensé, ¿alguien usaba mi imagen? ¿Había 2 de mí? Una vez vi un reflejo en un escaparate. Estaba solo en la calle, pero el reflejo no me imitaba. Estaba quietos, observándome. Me giré. No había nadie.
Hoy escribo esto sin saber por qué. Quizás para dejar registro, por si olvido otra vez, o porque él quiere que escriba. Ya no sé quién es él ni si hay separación entre nosotros. La casa respira conmigo. El reloj marca 03:21. Falta poco. No tengo miedo, solo curiosidad. Creo que estoy listo. O ya pasó antes. Quizás este texto no sea el primero. Quizás ya lo escribí. Quizás ya lo leíste. Y ahora es tu turno. Nunca fui mucho de viajar, pero tenía un compañero de trabajo que siempre insistía en que lo visitara. Cada semana me hablaba, enviaba mensajes, decía que era importante, que me gustaría. Al principio pensé que era solo cortesía o soledad, pero la insistencia empezó a molestarme. Parecía que realmente necesitaba que fuera. Después de meses con eso, cedí. Tomé unos días libres, organicé todo y fui. Él vive en un lugar pequeño, un poco alejado, muy distinto a Tepatitlán, donde vivo. Pasé 3 días ahí. Fue raro, pero tranquilo. Conversamos, salimos a comer, dimos vueltas por la ciudad. A la hora de irme, me dio una manta. Era una manta antigua, algo gruesa, con un diseño extraño que nunca había visto. Dijo que estaba hecha con un material excelente, una tela que calentaba de verdad. Encontré el regalo raro, un poco fuera de lugar, pero agradecí. Él insistió mucho en que la aceptara. Dijo que era de la familia, pero que ya no la usaba y que le gustaría saber que estaba conmigo. La llevé en el autobús de regreso. La guardé en el armario del cuarto, doblada. No le di mucha atención los primeros días. La vida siguió igual. Trabajo, mercado, lo de siempre. Pero las noches empezaron a cambiar. Unos 3 días después de volver, empecé a soñar. No era una pesadilla exactamente, pero los sueños eran oscuros. Me veía caminando en un bosque, sin luna, sin ruido de carros, solo ramas secas rompiéndose y algo corriendo a mi alrededor. No veía a nadie, solo escuchaba los pasos, y el sonido siempre estaba detrás de mí, nunca al frente. Me despertaba un poco mareado, con esa sensación de no haber descansado. La primera vez fue curiosa, la segunda, incómoda. La tercera, empecé a tener miedo de dormir. Aún así, seguí con mi vida. Pensé que era estrés o coincidencia, pero no lo era. Una noche que hacía un poco más de frío, recordé la manta. Estaba guardada al fondo del armario, todavía doblada. La saqué, tenía un olor raro, un poco antiguo, seco, pero pensé que era cosa mía. Me recosté en el sofá de la sala, me cubrí con ella y puse una serie cualquiera para ver. No pude terminar el episodio. Empecé a temblar. Era un frío que venía de adentro, que no tenía sentido. Y no era solo físico. Era un malestar que no sabía explicar. Quité la manta y el frío pasó casi de inmediato. La dejé ahí doblada en una esquina del sofá. Al día siguiente, el sueño volvió, igual que antes, pero esta vez me vi tropezando en el bosque, intentando correr de algo. Cuando desperté sentí las manos sucias. Fui al baño y vi que tenía tierra debajo de las uñas. Mucha. Me asusté. No había hecho nada en el jardín, no había tocado plantas ni nada así. Lavé las manos y traté de ignorarlo, pero no pude dejar de pensar en eso todo el día. Esa noche guardé la manta otra vez, como si eso ayudara. Traté de llamar a mi amigo. El teléfono solo sonaba. Mandé mensajes. Nada. Los días siguientes intenté contactarlo de nuevo. Llamé en diferentes horarios. Dejé mensajes de voz. Mandé correos. Nada. Intenté por redes sociales, pero parecía que me había bloqueado o borrado. Pensé que había exagerado. Él era de los que siempre estaba en línea, mandando videos, noticias, memes. Y ahora nada. Pedí ayuda a otro colega, pero nadie sabía nada reciente. Empecé a pensar si había hecho algo mal, si se había molestado, pero no tenía sentido. La última vez que nos vimos estaba sonriente, insistiendo en que me llevara la manta. Volví a tener los sueños, siempre el mismo bosque, siempre los mismos sonidos alrededor. Pero ahora despertaba con dolor en los pies, como si hubiera caminado mucho.
Una vez desperté con la barra del pantalón sucia de barro. Fui a la puerta de casa y encontré huellas en el patio, como si alguien hubiera caminado ahí durante la noche. No supe si eran mías o de otra persona. La manta, que había guardado al fondo del armario, apareció extendida en el sofá. Vivo solo. Nadie tiene llave ni entra aquí. Entonces decidí tirarla. La puse en una bolsa negra, la cerré con cinta y la llevé a un bote de basura al final de la calle. La tiré con rabia. Volví a casa con esa sensación de alivio que da deshacerse de algo que molesta. Dormí mejor esa noche. Todavía soñaba, pero menos intenso. Al día siguiente salí a trabajar y al volver encontré la manta doblada sobre mi cama. Pensé que estaba perdiendo la razón. Busqué señales de robo o entrada. Nada. Esa misma noche decidí llevarla lejos. La puse en una bolsa y la llevé en carro a un terreno baldío a 20 minutos de casa. Esperé a que oscureciera, la tiré entre la maleza y regresé. Me sentí ridículo, pero aliviado. Al día siguiente no estaba ahí. Me sentí un poco tonto, pero feliz de que tal vez funcionó. Pero una semana después, volvió a aparecer. Esta vez, doblada y puesta en el asiento trasero del carro. Cerré el carro con llave y aún así estaba ahí. Me paralicé. Sentí miedo. Ahí entendí que no servía intentar deshacerme de ella de manera normal. Sentí un miedo que me congeló por dentro. No era solo por el objeto, era por todo lo que venía con él. Los sueños, la desaparición del amigo, la sensación constante de estar siendo observado. Empecé a dejar todas las luces prendidas de noche. Cerré puertas, ventanas, me alejé de todo. Me volví paranoico. No podía dormir bien. La manta parecía cambiar de lugar sola. La ponía en el armario y la encontraba en el sofá. La ponía en el sofá y aparecía en la cocina. Empecé a grabar algunas cosas en el celular, videos y audios durante la madrugada. Quería asegurarme de no estar volviéndome loco. En algunas grabaciones se escuchaban pasos dentro de la casa. En otras, una respiración muy cerca del micrófono, como si alguien estuviera acostado a mi lado. Revisé las imágenes varias veces. Se las mostré a un amigo que dijo que podría ser interferencia, que estaba sugestionado. Pero sé lo que oí, y sé que no hay nadie más aquí conmigo. Eso me asustaba más que nada. Pensé mucho en mi amigo. Traté de recordar si dijo algo raro cuando estuve allá, pero fuera de insistirme con la manta, parecía normal. Solo que ahora recuerdo que su casa siempre olía a tierra mojada, incluso en días secos. También recuerdo que él no dormía. Estuve despierto con él hasta la madrugada y me dijo que tenía insomnio. No me pareció raro entonces. Ahora pienso si no intentaba deshacerse de la manta al darme el regalo. Quizá nunca fue un presente. Hubo una noche que desperté sintiendo que alguien tiraba de la manta que me cubría. Dormía con ella por descuido, intentando forzar la normalidad. Pensé que soñaba, pero al abrir los ojos vi que la manta se movía sola, saliéndose de la cama. Me levanté asustado, encendí todas las luces y la miré fijamente. No pude moverme. Sentí un aire frío, como una corriente saliendo de ella. No había ventanas abiertas, ni ventiladores. Nada que explicara eso, nada. Al día siguiente, salí temprano del trabajo y fui a una iglesia. No soy muy religioso, pero pensé que un sacerdote podría ayudarme. Le conté parte de la historia, a medias, y pedí que bendijera un objeto. Llevé la manta escondida en una mochila. Él la bendijo, tiró agua bendita y me sentí un poco mejor. Volví a casa tranquilo y dormí bien esa noche, pero cuando desperté, la manta estaba sobre mi pecho, como si la hubieran puesto con cuidado. Estaba fría, más fría de lo que cualquier tela debería estar. Desde entonces, empecé a tener lapsos de tiempo. Días en que no recordaba lo que hice, momentos en que no sabía dónde estuve. Mi jefe me llamó para hablar porque faltaba sin justificar. Amigos decían que estaba distante. Noté que estaba perdiendo el sentido de la realidad, y lo extraño es que en esos días sin memoria, la manta aparecía en lugares diferentes. Una vez en la cajuela del carro, otra doblada dentro del refrigerador. Sí, dentro del refrigerador. Empecé a sospechar que yo mismo la movía sin darme cuenta.
decidí hacer algo más radical. Fui a un centro espiritual en un barrio lejano. Una señora me atendió. Escuchó mi historia sin interrumpir. Al final me dijo con una mirada rara: hay cosas que no fueron hechas para pasarse adelante. Le pedí ayuda y aceptó ver la manta. Cuando la sacó del saco, quedó en silencio. Luego me dijo que la guardara y no la abriera más. Dijo que estaba ligada a alguien, pero no explicó más. Solo me pidió que no intentara dársela a nadie. Seguí su consejo. Guardé la manta en un baúl de madera, con cadena y candado. Lo puse en un rincón del cuarto y pegué cinta alrededor, como si eso ayudara. Los primeros días pareció mejorar. Dormí mejor, menos sueños, no oí pasos en la casa. Pensé que había terminado. Pero una mañana encontré la manta en el tendedero, como si la hubieran lavado y puesto al sol. El baúl estaba cerrado y vacío, cerrado con el candado intacto. La manta parecía nueva, sin el olor raro, sin marcas antiguas, como si empezara de nuevo. Eso me puso más nervioso que antes. Era como si tuviera voluntad propia, como si jugara conmigo. Sentía que quería algo, no sé cómo, pero era como si me esperara todas las noches. A veces veía de reojo una silueta en el espejo, alguien parado detrás de mí, cubierto con la manta. Cuando volteaba no había nadie, pero la sensación de ser observado seguía. Pensé en quemarla. La puse en un tambor de metal en el patio y le eché alcohol. Pero cuando iba a prenderla, algo me paralizó. Un dolor fuerte en la espalda, como un empujón. Caí de rodillas. Cuando me levanté, la manta no estaba en el tambor. Busqué, grité, corrí por la casa y estaba en mi cuarto, doblada sobre la almohada. No entiendo cómo ni cuándo. Ya no sé si es solo un objeto o una presencia, o las dos cosas. Dejé de intentar deshacerme de ella. Solo evito. Cambié el baúl de lugar. Trato de mantener la manta lejos de mí, de la cama, del sofá. Pero parece que mientras más la ignoro, más presente está. Los sueños volvieron, el bosque, los pasos, la respiración en la oscuridad. A veces oigo mi nombre. En medio del monte, una voz ronca y familiar. Una vez desperté con la boca llena de tierra. Me miré al espejo y tenía un rasguño en la cara. Y detrás de mí, en el reflejo, vi por un segundo a alguien parado. Vi a alguien envuelto en la manta, parado justo detrás de mí. No vi el rostro, solo la silueta. Me volteé rápido y no había nadie. Pero el espejo estaba empañado y tenía marcas de dedos, como si alguien hubiera tocado el vidrio desde dentro. Sentí náuseas fuertes. Me senté en el suelo del baño y respiré despacio. Mi cuerpo reaccionaba a esa presencia. Me pregunté si estaba poseído, pero no era eso. Era algo más sutil, más lento. Desde ese día dejé de ir al trabajo. Intentaba comer, bañarme, mantener una rutina, pero todo parecía mecánico. Me encontraba muchas veces parado en medio de la casa sin saber para qué, abriendo la puerta a medianoche sin recordar cómo llegué. Era como si tuviera dos modos, despierto y obedeciendo, y en ambos la manta estaba presente. Pensé en pedir ayuda, pero ¿quién me creería? Apenas lo creo yo, pero sé que algo me está usando. Empecé a escribir todo en un cuaderno para no volverme loco. Anotaba dónde aparecía la manta, qué soñaba, cómo despertaba. Descubrí un patrón. Cuando la manta estaba más cerca de mí, como si dormía con ella, el sueño se intensificaba. El bosque se hacía más denso, los pasos más cerca, y la sensación de ser perseguido se volvía pánico. Cuando mantenía distancia, los sueños bajaban, pero nunca desaparecían. Siempre estaba ahí. Una noche desperté en el patio, en el suelo, descalzo y cubierto con la manta. El pasto estaba mojado y el cielo oscuro. Me quedé ahí un rato, tratando de entender. Cuando me levanté vi huellas alrededor, muchas, como si alguien corriera en círculos, o varios alguien. Volví a casa tambaleando, con miedo de mí mismo. Salía de noche sin saberlo. No sabía qué hacía. Pensé en ir al médico, pero ¿y si me internaban? ¿Y si me separaban de la manta? ¿Y si empeoraba? Dormía lo menos posible. Café, energía, cualquier cosa.
más de 48 horas despierto, pero el cuerpo no aguantaba. Cuando dormía, el sueño volvía peor. Además de los pasos, ahora oía susurros en lenguas extrañas, familiares pero incomprensibles. En una ocasión desperté llorando sin saber por qué. Un llanto profundo, dolor antiguo, algo que no parecía mío. Fui al espejo y vi un corte en el hombro, recto, fino, sin sangre, y al lado de la cama, adivina qué, la manta, doblada con cuidado. Me pregunté si mi amigo que me dio la manta pasó por lo mismo, si soñaba con el bosque, oía pasos o veía sombras. Quizá por eso insistió tanto en que fuera, para pasarla. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me eligió? ¿Será que él también la recibió de otro? ¿Hay una cadena de gente marcada? Quise volver a su ciudad, pero no recordaba la dirección. Él desapareció. No estaba en redes ni en el trabajo, como si lo hubieran borrado. Ya no era el mismo. La gente notaba mi cambio, mi aspecto, mi silencio, mi cansancio. Me decían que parecía otra persona, y yo lo sentía, como si me sacaran de mí mismo. A veces mi voz sonaba diferente, más grave, más lenta. Grabé una vez y no parecía la mía. Se la mostré a una amiga. Le asustó y dijo que debía ser un filtro sin querer, pero no usaba nada. Era solo yo, o algo que me estaba convirtiendo en otra persona. Pensé en irme de Tepatitlán, dejar todo, ir a otro estado o país, pero algo me decía que no servía, que la manta me seguiría, que ya estaba dentro de mí, no solo afuera, que huir solo alargaría lo inevitable. Decidí aceptar, dormí con ella, me envolví en ese tejido frío. Esa noche no soñé con el bosque, soñé con un rostro, el de una mujer que nunca vi. Decía algo en un idioma extraño y sonreía. Desde entonces, todo se volvió más silencioso. Los sueños no pararon, pero cambiaron. Ahora son voces, conversaciones, nombres desconocidos. A veces despierto hablando palabras sin significado. La manta sigue conmigo, siempre, pero parece más tranquila, como si me hubiera aceptado. A veces intento contactar a mi amigo solo para preguntar, para saber si tiene un fin, pero sigue desaparecido, y cada vez estoy más seguro de que pronto será mi turno, de pasarla a otro, y quizá ya elegí a alguien sin darme cuenta. Estos días vino un amigo, algo raro. Trajo cosas que olvidé en el trabajo y entró unos minutos. Se puso incómodo. Miraba a su alrededor como si sintiera algo raro. Noté que miró fijamente la manta, doblada en el respaldo del sofá. Comentó: bonita manta, muy diferente. Solo dije que era vieja. Se sentó, hablamos 10 minutos y se fue. Esa noche me mandó un mensaje preguntando dónde la había comprado. Le dije que era de familia. No respondió más. Al día siguiente soñé con él. Estaba en el bosque, corriendo igual que yo. Alguien lo observaba entre los árboles. No era un recuerdo mío. Sentí que estaba en su sueño. Él tropezaba, caía, se levantaba y miraba atrás todo el tiempo. Desperté sudando y con el corazón acelerado. La manta estaba en el suelo, cerca de la puerta, como si intentara salir o ir con él. Lo miré largo rato. No la toqué. Solo pensé si esto ya empezó, si ya hice lo que debía. Desde entonces no habla conmigo, no contesta ni ve mis mensajes. Su cuenta existe, pero está inactiva, como si se hubiera retirado. Entiendo por qué. Yo hice lo mismo cuando empezó todo. La diferencia es que alguien quiso alcanzarme. Ahora soy yo ese alguien. Y si así funciona, alguien da, alguien recibe y luego pasa adelante. No para librarse, sino porque tiene que ser, porque la cosa quiere continuar. A veces me pregunto si la manta siempre existió o cambia de forma con el tiempo. Tal vez fue una joya, una carta, una caja, algo que carga lo que está detrás, porque no es solo un objeto, es lo que viene con él, y no se puede tirar. No desaparece con fuego, rezos ni fuga. Es una presencia antigua, que observa, elige y espera, y creemos que es casualidad, que fue un regalo extraño, pero no. Nada de esto es azar. Lo entiendo ahora. Hay noches que oigo golpes en la puerta, siempre a las 3:22 aquí. 3 golpes cortos. Nunca abro.
pero sé que algún día tendré que hacerlo. Quizá sea la mujer del sueño, quizá el amigo, o alguien nuevo, alguien tocado. A veces despierto con la puerta entreabierta, nunca forzada, y la manta doblada en el suelo, justo frente a ella, como una invitación o advertencia. No sé qué es peor, pero ya no puedo fingir que es cosa de mi cabeza. Todo es real y está pasando ahora. Las palabras extrañas que decía dormido empezaron a aparecer escritas, en el espejo, en la pared, en rincones polvorientos. Encontré frases detrás del refrigerador y dentro del baño. Son símbolos curvos, torcidos, como de otro idioma. Todo lo anoto, pero no sé qué significa. Busqué en internet. No hay nada parecido. Mostré a un lingüista que dijo que era inventado, pero no lo era. Aparecen solas, y a veces, cuando no presto atención, las veo parpadear en la tele apagada o reflejadas en ventanas. Me cansé de explicar a alguien. La gente no quiere saber o cree que es locura, y quizá lo sea, pero es una locura con lógica propia, ciclos. Una locura que se transmite. Siento que llego al final del ciclo, que pronto alguien tocará mi puerta, o que yo iré a alguien, no por voluntad, sino porque no habrá opción, como me pasó a mí, como mi amigo me eligió. La manta debe continuar, eso siento, y solo soy un eslabón en la cadena. Otro día desperté en un banco de la plaza, cubierto con la manta. Eran las 5 de la mañana. No había nadie cerca. Volví a casa temblando, sin entender cómo llegué, pero entendí. Perdí el control hace tiempo. Solo mantengo esta rutina frágil porque es todo lo que me queda. Despertar, comer, dormir, soñar, ser usado. A veces escribo, como ahora. No sé si alguien entenderá estas palabras. Tal vez solo alguien que haya sentido lo mismo, o alguien que haya recibido un regalo. Si llegaste hasta aquí, solo puedo decirte una cosa. Cuidado con lo que aceptas de otros. Cuidado con lo que llevas a casa. A veces el regalo no es para ti, sino para algo que vino con él. Y una vez aceptado, no hay vuelta atrás. La cosa encuentra cómo entrar, primero en sueños, luego en el cuerpo, luego en el tiempo. Y cuando te das cuenta, ya no recuerdas cómo eras antes. Yo recuerdo vagamente quién era, pero es como una memoria vieja, como ver fotos de otra vida. Y quizás sea otra vida. Ahora la manta está sobre mis hombros mientras escribo esto. Está fría, como siempre, pero ya no me molesta tanto. Parece que sabe que acepté, que dejé de resistir. Y eso cambió todo. El silencio es más denso, no vacío. Es el silencio de algo que observa y espera. Siento que el tiempo se acaba, que pronto pasará. Quizá desaparezca como mi amigo, o tal vez encuentre el bosque por última vez, o quizá en unos días alguien te dará algo extraño y persistente. Y si eso pasa, no lo aceptes. Mi rutina nunca tuvo nada de especial. Trabajo en un mercado cerca de casa, aquí en Tepatitlán de Morelos, y vivo sola en un departamento pequeño, en el segundo piso. Me levanto temprano, tomo el autobús, regreso cansada. A veces paso por la panadería de la esquina, a veces no. Como cualquier otra persona, tengo mis días buenos y malos, pero nada fuera de lo normal. Nunca fui de creer en cosas extrañas, ni de impresionarme fácilmente. Siempre pensé que todo tenía una explicación, solo que últimamente me he preguntado si eso es realmente cierto. Todo comenzó con la televisión. Fue un martes, lo recuerdo bien. Había llegado tarde del trabajo, con dolor en las piernas y solo ganas de bañarme y acostarme. Dormí rápido, pero me desperté en medio de la madrugada con un sonido bajo que venía de la sala. Pensé que había dejado algo encendido, tal vez el ventilador o el celular vibrando. Cuando fui a ver, la TV estaba encendida sola. Eso ya me asustó un poco, pero lo más extraño era el canal. Estaba escrito 00 en la esquina de la pantalla. Un canal que nunca había visto antes. Solo se veía estática, como esas antiguas, con imagen granulada. Pero había algo diferente en ese ruido.
Me quedé parada frente a la TV, intentando entender. La imagen era estática, pero de vez en cuando había unos estallidos, como si algo quisiera aparecer. Y entre el ruido, comencé a escuchar voces. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, pero luego escuché con claridad una voz baja preguntando: ¿todavía estás ahí? Se me puso la piel de gallina. Miré atrás, revisé si había alguien conmigo. Nada. La casa estaba en silencio. Apagué la TV y regresé al cuarto, tratando de no pensar mucho. Pensé que podía ser interferencia, algo técnico, no sé. A la mañana siguiente traté de olvidar lo que pasó. Fui a trabajar como siempre, pero estuve con esa sensación extraña en el pecho todo el día. ¿Sabes cuando parece que algo te está observando? Era eso. Llegué a casa y, por precaución, desenchufé la TV antes de dormir. Pero aún así, esa madrugada me desperté otra vez. La sala estaba iluminada. Fui despacio, sin querer creer, y allí estaba, encendida, en el mismo canal 000. Seguí escuchando esas voces, pero ahora decían otras cosas. Una de ellas decía: no terminó. Empecé a cuestionarme si estaba soñando. Me senté en el sofá y miré la pantalla. Era solo estática, pero no era solo eso. Había una silueta, algo que se movía detrás, como si alguien estuviera ahí, detrás de la estática. Parpadeé varias veces, me froté los ojos, pero seguía viendo. Apagué la TV otra vez, pero el corazón me latía fuerte. No pude dormir bien esa noche. Al día siguiente le conté a una compañera del mercado. Ella se rió y dijo que era cosa de mi cabeza, que veía demasiadas series de suspenso. Quizás era eso, pero seguí con miedo. Cambié la televisión. Pedí prestada una a mi hermana, que vive en el barrio vecino. Le expliqué que la mía tenía problemas. Ella ni preguntó mucho. Puse la nueva en su lugar, bien, y seguí con mi rutina. Por 2 días todo fue bien. Dormí tranquila, sin sustos. Empecé a pensar que había solucionado el problema. Pero llegó el viernes. Me desperté a las 3:20 de la mañana con esa misma luz viniendo de la sala. Mi corazón ya sabía qué era. Caminé despacio, y sí, la TV nueva también estaba encendida. Canal 000, estática, siluetas. ¿Y la voz? ¿Crees que escapaste? Esta vez apagar no servía. Presionaba el botón y nada. La desenchufé y seguía encendida. Solo se apagó cuando empecé a llorar y suplicar. Puede parecer exagerado, pero me desesperé. Sentí un frío terrible, como si hubieran abierto todas las ventanas. Me escondí bajo las cobijas y solo volví a dormir con la salida del sol. Al día siguiente llamé a mi hermana y le pedí disculpas por devolver la TV. Ella lo encontró raro, pero aceptó. Puse la mía de vuelta, pero pensé en vivir sin televisión. Pasé el fin de semana sin encender nada, ni radio, ni celular. Solo fui a trabajar, volví y traté de mantenerme ocupada. Limpié, ordené gavetas, cociné cosas que ni suelo hacer. A veces parecía que había funcionado, pero en la noche, aún sin nada encendido, escuchaba el ruido de estática, como si estuviera pegado en mi cabeza. Sentí que estaba volviéndome loca. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que pasaba. Quería llevar registro para ver si exageraba. No se lo conté a nadie. Nadie creería, ni yo misma, si fuera otra persona contando. Busqué en internet alguna explicación. Escribí: TV se enciende sola. Canal 000. Voces en estática. Encontré muchos foros viejos, mensajes antiguos, nada concluyente. Algunas personas decían que podía ser señal de aparatos cercanos, interferencia, hasta energía residual. Pero nadie mencionaba cosas específicas, siluetas, frases desconectadas, voces que parecían saber que estaba ahí. Un hombre en un foro dijo que una vez vio su rostro en la pantalla. Me reí en ese momento, pero luego pensé, ¿y si volví a encender la TV una noche, solo para probar? Estaba decidida a enfrentar, ver si era real o cansancio. La encendí normalmente, pasé todos los canales, todo funcionaba. Pero cuando marqué Seno con el control, la pantalla se oscureció. Y de repente, la estática empezó.
la misma de siempre. Pero esta vez no tuve miedo. Me senté frente a ella, agarré el cuaderno y empecé a anotar lo que escuchaba. Frases sueltas. ¿Todavía estás ahí? ¿No terminó? ¿Ella no sabe? ¿Fue tu culpa? Hasta que, en un momento, la voz cambió y escuché mi propia voz diciendo, no sirve de nada huir. Cuando escuché mi voz, me quedé paralizada. Era idéntica a la mía. La entonación, la forma de hablar, hasta el pequeño acento que a veces noto cuando estoy nerviosa. No tenía sentido. Era como si hubieran grabado algo que nunca dije y me lo mostraran ahora. Salté del sofá y apagué todo de la corriente. Apagué las luces, fui al cuarto y cerré la puerta, como si eso me protegiera. Me quedé horas despierta, con el corazón acelerado. Pensaba que podía ser una broma, alguien jugando con tecnología, pero en el fondo sabía que no. Después de eso, dejé de intentar entender. Solo quería que parara. Empecé a dormir con la TV hacia la pared, desconectada, pero aún así se encendía. Un día llegué del trabajo y estaba funcionando sola. No era de madrugada, era plena luz del día. Y lo peor, no estaba solo en el canal 000. Cambiaba de canal sola, pero todos mostraban la misma estática. Era como si la TV entera hubiera sido tomada por eso. Apagué, desenchufé, guardé en una caja y la llevé al depósito del edificio. Ahí la dejé, no quería verla más. Las noches siguientes fueron más silenciosas, pero no tranquilas. Empecé a tener pesadillas con la imagen de la TV, con voces que me llamaban, con siluetas cruzando el vidrio. Siempre despertaba sudando, sin saber si estaba en casa o en otro lugar. Una vez me desperté de pie en la sala, frente al estante vacío donde estaba la TV. Eso me asustó mucho. No tengo historial de sonambulismo. Nunca me había pasado algo así. Desde ese día duermo con la puerta del cuarto cerrada con llave. Aunque vivo sola, siento que alguien está conmigo en la noche. Pensé en llamar a un técnico o hasta a un sacerdote, confieso. Pero cada vez que iba a hacerlo, desistía. Pensaba que iba a parecer ridícula. Mi televisión me está acechando. No es algo que se le dice a cualquiera. Seguí yendo a trabajar normalmente, pero andaba distraída, olvidando cosas. Un día dejé la caja abierta, otro día tiré botellas en el almacén. Mi jefe me preguntó si quería unos días libres. Pensé en aceptar, pero ¿y si estuviera sola más tiempo? Parecía peor. El trabajo era mi único refugio. Decidí hablar con la vecina del piso de arriba, la señora Isabela. Ella es mayor, vive sola hace años y siempre me ha tratado con cariño. Pensé que tal vez ella había oído algo, notado algo raro. Cuando le conté lo que pasaba, pensé que se reiría, pero no. Se puso seria, cruzó los brazos y dijo, «Este edificio tiene cosas, niña. No eres la única». Se me puso la piel de gallina. Me contó de un antiguo inquilino que vivió donde vivo ahora. Dijo que él enloqueció de repente, comenzó a decir que veía cosas en la pared, en la TV, y luego desapareció. ¿Desapareció cómo?, pregunté. Ella dijo que una noche salió de madrugada y nunca volvió. Dejó todo. Teléfono, documentos, comida en la nevera. La policía vino, pero nunca encontraron nada. Pensé que exageraba, pero habló con tanta seguridad que tuve miedo. Volví a mi departamento mirando cada sombra en el pasillo. Por la noche pensaba en ese hombre. ¿Habrá visto lo mismo que yo? ¿Habrá intentado resistir? ¿O habrá escuchado la misma voz que me dijo, no sirve de nada huir? Busqué registros antiguos, fui a la biblioteca de la ciudad y pedí periódicos viejos. Encontré una noticia sobre la desaparición de un hombre, fechada el 11 de julio de hace algunos años, el mismo día que la TV se encendió sola por primera vez. Eso me hizo temblar. Era demasiada coincidencia. Se llamaba Rubén, tenía 32 años, soltero, vivía solo en el edificio, apartamento tal, era el mío, la misma unidad, la misma fecha. Me dieron ganas de vomitar. No sé cómo volví a casa ese día. Sentí un peso aplastando mi pecho. Desde entonces, empecé a escuchar mi propia voz con más frecuencia. No solo en la TV, sino en otros lugares. Una vez, cuando iba a usar el microondas,
En el pitido final escuché una risita igual a la mía. Otras veces, en el espejo, no oía nada, pero parecía que mi reflejo se movía antes que yo. Detalles pequeños que casi crees que inventaste, pero cuando se acumulan, es imposible ignorarlos. Ya no sabía qué era real y qué miedo. Y lo peor, sentía que me observaban todo el tiempo, como si eso estuviera dentro de mí. Intenté salir, pasar unos días en casa de mi hermana, pero me sentía peor lejos de aquí, como si llevara algo conmigo, una presencia, no sé. Cuando cerraba los ojos, veía la estática. En mis sueños siempre era el mismo lugar, una sala oscura con una TV encendida en el centro y alguien sentado frente a ella, siempre de espaldas, pero sabía que era yo, como una versión mía atrapada allí, viendo algo que nunca termina. Empecé a escribir cartas para mí misma, como si intentara recordar quién era antes, para no perderme también. La última vez que encendí la TV, no apareció el canal 000. Aparecí yo, sentada en el sofá con la misma ropa que llevaba puesta. Pero lo más extraño era que la otra yo sonreía. Una sonrisa pequeña, como quien entiende algo que tú no entiendes aún. Y dijo, ahora sabes. Entonces la pantalla se apagó sola. Desde entonces, la TV no se enciende más, ni la radio, ni el celular. Todo parece apagado, como si el mundo estuviera en modo silencio. Y aún así, sigo escuchando la estática dentro de mí. Desde que la TV dejó de encender sola, las cosas no han mejorado. La sensación de que algo está mal no me abandona. A veces siento un peso en el pecho, una angustia sin razón. Trato de salir, hablar con amigos, pero no puedo contarles bien. Piensan que estoy paranoica, cansada, estresada, pero sé que no es eso. Es diferente. Es como si una parte de mí estuviera atrapada en ese canal extraño, en esa estática que nunca termina. Por la noche, cuando todo está en silencio, aún escucho la estática. No en la TV, porque ya no la enciendo, sino en mi cabeza. Es un sonido que no para, que se mezcla con mis pensamientos y me deja mareada. Ya intenté meditar, hacer ejercicios para calmarme, pero no sirve. Parece que la estática es parte de mí, un ruido constante que no puedo apagar. Eso me cansa y me irrita, pero al mismo tiempo temo que si dejo de escucharla, algo peor pase. Volví a hablar con la señora Isabela varias veces. Ella siempre me escucha sin juzgar. Me contó historias viejas del edificio, de personas que cambiaron, enfermaron o desaparecieron sin explicación. Dice que el lugar tiene una energía extraña, que afecta la mente de quienes viven mucho tiempo solos. No sé si creer eso, pero después de todo, creo que tiene sentido. No es solo la TV, no soy solo yo. Hay algo más allí, algo que nadie sabe bien qué es. Una cosa que me molesta es que ya no puedo dormir tranquila. Aunque cierre la puerta y apague las luces, siento que alguien me observa. He mirado muchas veces por la mirilla, pero nunca veo nada. Solo la sombra del pasillo, pero sé que no estoy sola. Eso me hace querer salir, cambiar de departamento, hasta de ciudad. Pero, ¿y si me llevo esto conmigo? ¿Y si la presencia me sigue? Entonces no tendría a dónde escapar. Empecé a anotar todo lo que me pasa en una especie de diario. Ayer, mientras lavaba los platos, sentí un escalofrío raro, como si alguien me hubiera rozado el brazo. Miré alrededor, pero no había nadie. La casa estaba vacía. Quizás fue el viento, o solo mi imaginación, pero no pude evitar el miedo que me dominó por unos segundos. Después pensé que todo esto me estaba afectando más de lo que podía controlar. Ya no sé qué es real y qué es miedo. Y esa duda me pone peor que cualquier cosa. La semana pasada, mi jefe notó que ando más callada y distraída. Traté de disimular, pero no me creyó. Me dijo que podía contar con él, que no tenía que pasar por esto sola. Le agradecí, pero no tuve valor para contarle lo que realmente pasa. No quería parecer loca ni preocupar a nadie. Me sentí dividida entre pedir ayuda y aguantar sola. En el fondo, tenía miedo de que me internaran o pensaran que estoy loca.
Hoy, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Estoy segura de que la cierro siempre, pero quizás olvidé hacerlo ese día que estaba tan cansada. Entré despacio, llamando «¿Hola?», y no hubo respuesta. La casa parecía más fría de lo normal. Fui a la sala y sentí un olor raro, como a quemado. En la mesa, el cuaderno donde escribo estaba abierto, con algunas páginas arrugadas, como si alguien hubiera tocado. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sé si fue alguien o solo mi cabeza jugando conmigo. No he decidido si llamar a la policía o hacer como si nada pasara. Sé que parece una tontería, pero después de todo, he perdido la confianza hasta en mí misma. A veces me pregunto si lo que veo y escucho es real o solo señal de que mi mente está demasiado cansada. Es raro pensar eso, porque hasta hace poco era una persona práctica, racional, que no creía en estas cosas. Ahora todo cambió. En los días que siguieron, intenté distraerme con el trabajo y las pocas cosas que me gustan, pero la sensación de estar siendo observada no me dejaba. En varias ocasiones, cuando pasaba por la sala, sentía un frío helado que atravesaba mi cuerpo. Respiraba profundo. Trataba de no pensar en lo que podía ser, pero la verdad es que el miedo estaba siempre ahí, latente. Era como si toda la casa tuviera una presencia invisible que no podía expulsar. A veces encendía la TV solo para sentir que aún tenía control, pero era peor. La pantalla se ponía negra y mostraba imágenes rápidas que no alcanzaba a entender, como flashes desconectados de lugares que nunca vi. En una de esas veces, escuché la misma voz que me había estado persiguiendo desde el principio, pero más clara. No puedes escapar. No sé cómo explicarlo, pero sentí que mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en una trampa que no sabía cómo evitar. Entonces, decidí buscar ayuda profesional. Pedí cita con un psicólogo, aunque tenía miedo de lo que pensara. En la primera sesión intenté explicar todo, desde la TV que se encendía sola hasta las voces y las imágenes que veía. Él escuchó atento, hizo algunas preguntas y dijo que podría ser estrés o ansiedad. Eso me alivió un poco, pero también me frustró porque sabía que no era solo eso. Algo realmente estaba pasando. Volví a casa con la cabeza llena de dudas. Pensé en instalar cámaras, pero ¿y si las imágenes mostraban algo que no estuviera lista para ver? Preferí no hacerlo. En el fondo sabía que ese lugar tenía una historia que no entendía. Cada vez que pensaba en salir de allí, algo me detenía. Era como si estuviera atrapada en ese apartamento con el canal 00 llamándome a ver un programa que nunca termina. Una noche me desperté con un ruido fuerte en la sala. Corrí y vi que la TV estaba encendida otra vez. Pero esta vez la pantalla estaba completamente negra, sin estática, sin imágenes, solo estaba encendida. Me senté en el sofá sin saber qué hacer, cuando escuché un susurro casi inaudible. No te rindas. Fue la primera vez que sentí algo parecido a un consuelo viniendo de esa voz. Me quedé mirando fijo, esperando que pasara algo más, pero no ocurrió nada. Desde ese momento, las cosas empezaron a cambiar, pero no como esperaba. La TV seguía encendiéndose sola, pero los mensajes eran menos amenazantes. Algunas veces escuchaba frases como «estoy aquí» o «no estás sola». Eso me confundió. ¿Será que lo que me perseguía también quería ayudarme? Ya no sabía en quién creer, en mi razón o en esa voz misteriosa que parecía tener voluntad propia. Con el tiempo aprendí a convivir con lo extraño. No pude quitar el miedo, pero se transformó en una especie de curiosidad. Empecé a anotar cada palabra, cada imagen, tratando de entender qué quería decir ese canal. Me di cuenta de que, de alguna forma, eso formaba parte de mi vida, de mi historia, aunque no la comprendiera. Era un enigma que me acompañaba, un misterio que tal vez nunca resolvería.